Esta es la mañana en el continente americano. Cuando atardece en Europa y cae la noche en Asia. Así despierta el continente americano y transcurre el día y la noche en el resto del mundo. La mañana. Una buena mañana, una feliz mañana para todos en este miércoles 29 de mayo del 2019. Ruth del Salto los saluda y los voy a estar acompañando en esta hora y media de la actualización internacional. Un grupo de simpatizantes de Trump comenzó ya a levantar este muro, un muro privado en la frontera con México. El grupo We Build the Wall, Construyamos el Muro, anunció a través de redes sociales que levantó en Sunland Park, en Nuevo México, localidad cercana al Paso, Texas, el primer segmento de una valla fronteriza financiada con fondos privados. Estas imágenes muestran por primera vez el tramo del muro privado que está siendo construido en la frontera sur de Estados Unidos. Llevamos más de 2 días con el proyecto. Es maravilloso ver todo el progreso. El video ha sido difundido en redes sociales por un grupo que se hace llamar Nosotros Construimos el Muro. Este espacio en el que estamos construyendo el muro es uno de los corredores con mayor tráfico en la frontera sur. Hay tráfico humano y de drogas. Se ve un gran despliegue de vehículos pesados que incluyen al menos 6 retroexcavadoras. Los obreros trabajan día y noche. Han completado 1,5 kilómetros de vallas en su propósito de conectar 2 secciones de 33 kilómetros de cerca ya existentes. Este primer segmento ha sido levantado en Sunland Park, en el estado Nuevo México, en un terreno adquirido por la organización, cerca al cruce de El Paso, Texas. Y ya que el Congreso no le ha aprobado al presidente Donald Trump el presupuesto total para la construcción del polémico muro que propuso el magnate, los organizadores financian el proyecto con dinero de personas privadas que donan a través del portal GoFundMe. El líder de la iniciativa es un veterano que busca recaudar $1.000 millones para, según dice, asegurar la frontera con México. Hasta ahora ha recolectado más de 22 millones. El grupo Nosotros Construimos el Muro, o We Build the Wall, tiene como asesor principal a Steve Bannon, el controversial exconsejero de extrema derecha de Donald Trump. Vamos a saludar en Washington, en Estados Unidos, a Jeffrey Keehan. Él es analista republicano. Gracias por estar con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Bienvenido. Buenos días, pues, gracias por la invitación. Bueno, el pasado mes de diciembre, este grupo de simpatizantes justamente lanzó una campaña para recaudar, decían, $1.000 millones para crear una organización no lucrativa para levantar partes de este muro fronterizo en terrenos privados con la frontera de Estados Unidos con México. La pregunta es, ¿quién autoriza levantar esta valla o son simplemente los simpatizantes de Donald Trump que deciden aquí lo voy a levantar y lo levanto? ¿A quién le compete esta zona de frontera? No necesita solicitar ninguna autorización de gobierno, de un gobierno local, o bueno, quizás tenga que solicitar una licencia del gobierno local, pero la valla se está construyendo en terrenos privados y ellos tienen el derecho a hacerlo. Entonces, no es necesario hacerlo. No es necesario pedir una licencia federal, ¿no? Quizá un permiso de construcción que si han iniciado la construcción ya la deben tener. Sin embargo, hay una polémica en torno a esto. La pequeña población en la que justamente está siendo levantada esta barrera ha emitido una orden de cese de actividades. Ellos están diciendo que se construye la valla en un terreno privado y que ha sido una solicitud que ha llegado con un permiso incompleto. ¿Qué se conoce de eso? No tengo noticias de eso, pero sí que posiblemente necesiten un permiso del gobierno local, puede ser del condado, para hacer la valla, para construir la valla. Entonces, eso es un problema local, netamente local, pero eso se puede solucionar. Es un grupo de ciudadanos privados, son ciudadanos que cansados ante la inacción del Congreso y que gente extraña cruce su propiedad, y tengo entendido de que a veces roban, a veces disparan, a veces se ponen violentos en su afán de cruzar, entrar a los Estados Unidos ilegalmente, y es un tráfico constante de gente que se ha por lo menos triplicado en estos últimos meses. Ahora están diciendo que cruzan la frontera por lo menos unas 300,000 personas cada mes, quizás sea más, porque 300,000 personas son las personas que son registradas de alguna forma, posiblemente sea del doble.
Entonces, estos ciudadanos americanos que viven al lado de la frontera han dicho, bueno, si el gobierno no hace nada, yo voy a hacer algo, voy a construir un muro, voy a construir una valla para proteger mi propiedad y proteger mi familia. Yo personalmente no veo absolutamente nada de ilegal, nada de amoral, nada de antiético en esa medida, ¿no? El ciudadano está protegiendo primeramente a ellos y luego al país, ¿no? Que ellos toman eso como una excusa también. Lo que usted nos está diciendo, esta campaña, y que según los promotores que buscan frenar, han dicho la entrada de ilegales al país, a Estados Unidos, ha logrado recaudar hasta el momento $22 millones. En serio le pregunto yo, ¿esta es una forma de frenar con efectividad la migración ilegal? Con efectividad lo dudo, pero sí se puede frenar este tráfico que está creciendo en la frontera con México y exactamente en ese lugar, ¿no? Que es el Paso, Texas, New Mexico, donde la mayoría están la mayoría de cruces de frontera, de cruces ilegales de la frontera. Pero no solamente ese cruce de personas ilegales, vienen acompañadas de drogas, vienen acompañadas de personas de que uno no sabe de dónde vienen, pueden ser terroristas, pueden ser criminales. Entonces, eso es lo que se está tratando de frenar. Que se vaya a frenar toda la inmigración ilegal, lo dudo. Estados Unidos es un país que tiene mucho éxito y continúa trayendo muchas personas alrededor del mundo. Bueno, si hacemos una pregunta, ¿quién quiere venir a vivir aquí? Yo creo que 80 o 60% de la población global lo va a decir, ahí no estoy exagerando. Entonces, hay que buscar una forma de que la inmigración a los Estados Unidos sea de una forma legal y ordenada. Eso es lo que nosotros queremos. El presidente Trump no está en contra de la inmigración, no está en contra del inmigrante que está aquí ya. Él está en contra de la inmigración ilegal que en estos momentos está fuera de control y sigue aumentando. Eso sí se tiene que controlar porque trae serias consecuencias a la economía del país y a los Estados Unidos, a la cultura, a la moral y a la ética. Muchos imperios, incluido el Imperio Romano, que fue abajo caído por la inmigración de las tribus bárbaras. Y lo mismo está sucediendo en Sudamérica, y eso tú lo sabes, con la diáspora venezolana, que en muchas ciudades de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Brasil está incontrolable y tiene consecuencias para la población local. Ahora, el presidente Trump, que era su promesa de campaña, cuando pues ya llegó a la Casa Blanca, siempre se ha manifestado a favor de levantar este muro. No ha podido hacerlo porque el Congreso efectivamente no le ha otorgado estos $5.700 millones que ha pedido. ¿Usted cree que el mandatario va a seguir insistiendo en que es necesario esto para parar ciertos delitos como los que usted ha puesto sobre la mesa ahora? No solo el hecho de la entrada de personas irregularmente, sino también, como lo ha manifestado, el paso de drogas y otras cosas. Mira, el muro está ahí en varios tramos desde hace mucho tiempo. O sea, nosotros en el 2004, 2005, en la frontera en el lado de Tijuana con San Diego, hay un muro que sigue avanzando, solo que la frontera indígena tiene 8.000 kilómetros. Ahora, esta es una promesa de campaña y hasta el momento el presidente Trump, todas las promesas que ha hecho antes de ganar las elecciones las ha cumplido, cosa bien extraña en un político. Esta promesa en particular, porque necesita mucho dinero y necesita el apoyo del Congreso, porque el Congreso es el que decide el presupuesto, sí ha sido detenida por cuestiones políticas, netamente políticas. Yo sí creo que se va a cumplir con construir el muro. Ahora, nuevamente te digo, que vaya a eliminar el tráfico de personas en un 100% no va a suceder, pero sí va a ser una forma, un deterrente, una forma de detener el tráfico de personas, el tráfico de drogas. No es solamente de que una persona pueda estar caminando de cualquier lugar del mundo, cruce México y luego va a cruzar la frontera. La frontera está controlada por carteles mexicanos, por mafia mexicanos. El Estado no tiene absolutamente ningún control. Una persona que va a cruzar tiene que pagar un peaje a la mafia, al cartel de la droga que controla toda esa área. Es un negocio que es de miles de millones de dólares. No es algo improvisado. La persona que va a cruzar tiene que ir con una bolsa de dinero para pagarle a la mafia que controla esa parte de la frontera. O sea, construir el muro, posiblemente estemos eliminando esa mafia,
o quitándole poder, quitándole dinero, y el Estado mexicano va a poder funcionar mejor porque va a tener control sobre su propio territorio. Vamos a agradecer. Ciudad Juárez. Vamos a agradecer a Jeffrey Hiquien, él es analista republicano, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Gracias y un buen día. Gracias, Ruth. Buen día para ti. Gracias. Los periodistas de NTN 24 en Miami, en Nueva York y en Washington ya están con la agenda informativa de lo que es noticia en este miércoles en la Unión Americana. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos va a celebrar una sesión ordinaria para hablar sobre el desplazamiento forzado en la región. En Washington el tema lo desarrolla Emiliana Molina. Emiliana, un buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues esta sesión ordinaria inicia a las 10 de la mañana puntual, hora local aquí de Washington. Entre los temas sobre la mesa también está recibir una presentación sobre la situación de la salud en Venezuela a cargo del doctor Julio Castro y el impacto regional del envío del barco USNS Comfort para apoyar a decenas de migrantes con necesidades médicas. Esta presentación la hará el capitán William Schouten, mientras se coordinan los esfuerzos para enviar nuevamente el buque hospital a países en Latinoamérica y el Caribe. La sesión ocurre en la misma semana que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, está en Medellín y que desde allí asegura que espera que en la Asamblea General número 49 del organismo, que se celebrará en junio en esa ciudad colombiana, se planteen soluciones políticas para la crisis en el país andino. Mientras tanto, en Venezuela, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro frenó nuevamente este martes y este miércoles por cuarta semana consecutiva el acceso a los trabajadores y miembros de la prensa a la sede de la Asamblea Nacional en Venezuela y continúa con sus esfuerzos de represión. Esta es toda la información que tenemos en directo desde Washington. Ruth, regreso con ustedes. Gracias a Emiliana por ese reporte desde la capital estadounidense. El cabecilla del cártel de Sinaloa, uno de ellos ha sido extraditado desde México a Estados Unidos, va a comparecer hoy ante un tribunal en Texas para enfrentar cargos de asociación ilícita. Hablamos de José Antonio Torres Marrufo, conocido como el Jaguar. Él fue uno de los 24 miembros del cártel de Sinaloa acusados por un gran jurado en el 2012, incluido su líder, Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue declarado culpable de traficar toneladas de drogas hacia Estados Unidos tras un juicio de 11 semanas. La noticia enseguida desde Nueva York con Alejandro Rincón. Alejandro, buen miércoles. Hola, feliz miércoles para todos. José Antonio Torres Marrufo hizo su nombre en los círculos de la criminalidad en México por ser el líder de los denominados Escuadrones de la Muerte, un temible brazo armado del cártel de Sinaloa a través del cual fueron cometidos graves actos de violencia en territorio mexicano. Alias Jaguar hace parte del mismo pliego de acusaciones o es coacusado dentro de la estrategia que lideró el gobierno de los Estados Unidos aquí en el estado de Nueva York en contra de Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa. De acuerdo con lo previsto por las autoridades estadounidenses, él enfrentará, sin embargo, cargos por extorsión, pero también porque se considera está detrás de graves actos de violencia, o por lo menos se considera que sería la persona responsable de intentar secuestrar y asesinar a 3 ciudadanos de los Estados Unidos. El agente de la DEA a cargo de ese proceso de extradición entregó la siguiente reacción a través de un comunicado sobre la extradición desde México a la Unión Americana. Vean. A través de la cercana y constante cooperación con nuestros aliados en México, estamos llevando a los líderes del cartel ante la justicia. Esta extradición envía un mensaje a esos líderes de que los perseguimos sin descanso, sin importar dónde estén. Torres Marrufo, quien también es conocido en México como el traidor del cártel de Juárez, dado que dio la espalda a esa organización criminal para empezar a delinquir, pero de la mano de El Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa, enfrenta la posibilidad de pasar el resto de sus días en prisión en caso de que sea declarado culpable de todos los delitos que le imputa el gobierno de los Estados Unidos al fin de su proceso en el estado de Texas. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Alejandro, gracias por tu reporte. Enfrentamientos entre agentes de policía y un hombre enmascarado que llevaba un arma en una concurrida carretera al sur de la Florida. Según los testigos, esta escena que estoy mencionando podría haber surgido directamente de una película de terror
La historia enseguida con nuestra periodista en Miami, Paola Serna. Paola, un buen día para ti. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bien, la policía de la ciudad de North Miami dio a conocer estos videos que fueron captados con las cámaras que portan los oficiales de dicha entidad. Básicamente lo que ocurrió fue que comenzaron a recibir llamadas a la línea 911, es decir, la línea de llamadas de emergencia, alertando sobre la presencia de un individuo en una concurrida calle de esta ciudad de North Miami que se encontraba con una máscara y además armado. Los oficiales, por lo menos 3 de ellos, llegaron hasta el lugar. El hombre comenzó a gritar que se trataba de un arma de juguete, de un arma de aire. Sin embargo, los oficiales lo obligaron a rendirse para posteriormente llevárselo esposado. La policía de North Miami no ha dicho de quién se trata, no ha revelado la información. Sin embargo, se ha conocido que este hombre que llevaba una peluca y la máscara con los colores de la bandera de los Estados Unidos, pues aparentemente había tenido tratamiento psicológico y en este momento estaría también recibiéndolo por parte de las autoridades. También se ha confirmado que la pistola que tenía era una pistola de juguete, una pistola de aire. Sin embargo, continúan la investigación. Es la información que tenemos desde aquí. Soy Paola Serna. Continúen ustedes con más información desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenos días. Vamos a continuar con el programa La Mañana de NTN 24, hablando de lo que sucede en Austria. A esta hora se le da el último adiós a la leyenda del automovilismo Niki Lauda. Miles de personas están esperando acceder a la Catedral de San Esteban en Viena, donde justamente ha sido instalada esta capilla ardiente al tricampeón de la Fórmula 1. El funeral estará abierto al público hasta las 12 del mediodía, hora local. Una hora después va a comenzar la misa fúnebre. Ahí van a acudir cerca de 300 invitados de honor. Entre los asistentes están el presidente austriaco Alexander Van der Bellen, los pilotos Lewis Hamilton, Alain Prost, también el actor Arnold Schwarzenegger. Recordemos que Lauda falleció el pasado 20 de mayo a los 70 años de edad. Ha sido capturado el empresario mexicano Alonso Ancira, acusado de delitos de daño patrimonial a la estatal petrolera Pemex. Este hombre fue detenido en el aeropuerto de la ciudad de Palma de Mallorca ante una petición de la Fiscalía de México. El empresario pretendía abordar un avión cuando fue arrestado. La justicia sueca ha rechazado aplazar la audiencia fijada para el próximo lunes contra el fundador de Wikileaks, Julian Assange. En esta diligencia van a discutir la orden de detención contra el australiano por supuesta violación. Su defensa había pedido postergar los argumentos diciendo o alegando problemas de salud del fundador de Wikileaks. Assange permaneció cerca de 7 años refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres hasta que el pasado mes de abril el gobierno de Lenín Moreno Garcés le retiró el asilo por mal comportamiento. Ahora está en Reino Unido, en una prisión de máxima seguridad, tras ser arrestado a su salida de la sede diplomática por violar en el 2012 las condiciones de libertad condicional. Rumania se prepara para recibir al Papa Francisco en Bucarest, la capital. La visita papal va a comenzar el viernes, se va a extender hasta el domingo. El Papa Francisco será el segundo pontífice en tocar suelo rumano. Juan Pablo II lo hizo en el 99. La Iglesia Católica rumana espera que la visita aporte unidad entre los católicos y ortodoxos. Estos últimos constituyen la mayoría de la población rumana. Comisión de Medios de la Asamblea Nacional de Venezuela junto con trabajadores de la prensa han denunciado reiteradas violaciones a la libertad de expresión. Efectivos de la Guardia Nacional siguen impidiendo el ingreso de los periodistas a la sede del Palacio Legislativo. Tenemos noticia en directo con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, un buen día en Caracas. Un buen día para ti, Ruth. Un gusto saludarte desde la capital venezolana. Así es por quinta vez que los comunicadores sociales, los representantes de los medios de comunicación no pueden ingresar al Parlamento para darle cobertura a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Vale destacar, Ruth, que esta medida vino luego que comenzó la persecución hacia los parlamentarios por parte tanto de la Asamblea Nacional Constituyente como del Tribunal Supremo de Justicia, quienes le allanaron la inmunidad parlamentaria
a varios de estos diputados. Lo cierto es que se está violando una vez más el derecho que tienen los venezolanos a estar informados y el derecho que tienen los comunicadores a informar. Lo que es la organización Espacio Público, también el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el Colegio Nacional de Periodistas, se apostaron frente al Parlamento venezolano para rechazar esta medida. La única excusa que ha dado la Guardia Nacional Bolivariana es que son órdenes superiores. Sin embargo, bueno, habrá que esperar entonces en los próximos días si se va a dejar entrar a los medios de comunicación. También los parlamentarios han tenido trabas para poder ingresar al Parlamento, así como también los trabajadores del Parlamento venezolano. Pero vamos a ver el siguiente informe realizado por nuestro compañero Luis Laya. Es sin duda una violación a ese derecho a la información, en primer lugar, una violación al derecho a la libertad de expresión y también una violación al derecho al trabajo que tienen todos ustedes. Impedir el acceso a la prensa al Parlamento es ilegal. Son ya 4 semanas en las que la Guardia Nacional cierra los accesos, entorpeciendo la libertad de prensa y de información. No es el acceso a los periodistas al Parlamento, es el acceso a la sociedad venezolana a hacer escrutinio de lo que ocurre en el Parlamento. Es decir, a través de los periodistas la sociedad venezolana tiene un relato más completo de lo que allí ocurre y es muy importante que esto efectivamente lo puedan hacer con todas las garantías. 5 oportunidades en las que se le niega a los periodistas, a los trabajadores de la prensa, ingresar a hacer cobertura de un hecho que es público. Incluso por el mismo reglamento de la Asamblea Nacional, las sesiones son de carácter público. Pero la actuación de los funcionarios militares no solo afectó a los periodistas, sino también a los diputados, a quienes les colocaron trabas para ingresar al hemiciclo. Hoy vimos cómo agredieron al diputado Juan Pablo Guaripa, cómo tuvimos que batallar para poder entrar a Palacio, o cómo al diputado Arnoldo Benítez no lo dejaron entrar. En el Parlamento se debatió este martes la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. El presidente encargado Juan Guaidó aseguró que este es uno más de los mecanismos que se están intentando para lograr el cambio en el país. Y vamos a ejercer todas las competencias que tenemos para lograr el objetivo. Y no nos confundimos. De cara a una estrategia que hemos planteado a Venezuela. Son 3 elementos que no voy a volver a repetir porque Venezuela lo sabe hasta el cansancio, porque la comunidad internacional lo acompaña en todo momento. También dentro de la Asamblea Nacional, fracciones opositoras rechazaron las conversaciones en Noruega. Incluso disidentes del PSUV denuncian que el régimen jugará a ganar tiempo. Es que la burla que se ve por parte del gobierno no da confianza en el pueblo. Esa es la realidad. La burla, si fuera con seriedad, con firmeza, pudiéramos creer en un diálogo, porque es la mejor salida antes de una intervención militar. Acá con criminales no se negocia. Son 5 veces que nos han llamado al diálogo, las veces que se presentan eventos o que estamos a punto de que esto concluya y sucede que entonces el régimen invierta una estrategia como la del diálogo para ganar tiempo, para ganar oxígeno. A esto Guaidó respondió que no hay ingenuidad, pero que se deben agotar todas las vías planteadas para salir de la crisis que hoy vive Venezuela. ¿Ustedes creen, pueblo de Venezuela, que nosotros vamos a creer en la buena fe de alguien que no le importó Oliver, o Heidelberg, o la gente en Maracaibo que no tiene luz, o que comen de la basura? Ruth, y continúa el drama en el Hospital JM de Los Ríos, acá en Caracas. Ya son 6 los pacientes que han muerto en este centro asistencial. Para hoy se tiene previsto que los padres, también algunas organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, caminen hasta la Cruz Roja acá en Caracas para exigir una explicación de la ayuda humanitaria. Es la información que nosotros podemos aportar a esta hora desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Sí, en España, luego de 10 meses de investigaciones, se ha logrado desarticular una red internacional de narcotraficantes que procesaba cocaína en 3 laboratorios. En este operativo han sido capturados 12 personas, la mayoría de ellos de nacionalidad colombiana. La noticia a esta hora la tiene en Madrid Marcelo Moncayo. Marcelo, un buen día.
Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la mañana, amigos televidentes. De este día muy temprano aquí en la Comandancia General de la Policía de España se informó sobre la desarticulación de una red internacional de narcotraficantes que administraba 3 laboratorios de procesamiento de cocaína aquí en España, considerados según la policía los más grandes encontrados hasta este momento en este país. Solo uno de esos laboratorios tenía la capacidad de producir alrededor de 500 kilos de cocaína al mes. Este material era traído por distintas maneras por vía marítima a través de unos productos plásticos que mezclados con la cocaína eran casi indetectables para los canes utilizados por la policía. De las personas capturadas, que en total fueron 12, 11 de ellas son de nacionalidad colombiana. Escuchemos a uno de los representantes de la policía dando algunos detalles sobre este operativo. Y a través de los distintos laboratorios, según la partida de cocaína que fuera, la importancia de la misma, ellos lo destinaban a un laboratorio u a otro dentro de una gran medida de seguridad con el fin de extraer el clorhidrato de cocaína. Una vez que lo tenían extraído, lo volvían a devolver a la organización que se lo había suministrado y esta procedía a su distribución en el territorio nacional o a su posterior exportación al resto de Europa. Eso es PET de plástico, son virutas de plástico reciclado, con lo cual el origen o la finalidad del mismo es para hacer botellas de plástico y envases reciclando este producto. Ahí venía impregnado la sustancia estupefaciente que luego en los laboratorios que tenía la organización, a través de los distintos procesos químicos, procedían a su extracción. Televidentes de la mañana, y en estos momentos la policía española está esperando información de sus pares colombianos para saber si estas personas capturadas aquí en España tienen o no antecedentes en Colombia. En estos momentos este operativo se mantiene abierto, por lo que no se descartan más detenciones. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Continuamos con más de su espacio en el canal de las Américas, revisando lo que es noticia en el mundo. Vamos a hablar de Argentina, que ha amanecido paralizada por quinta huelga general en protesta a las políticas de Mauricio Macri. A la medianoche, la Confederación General del Trabajo inició la medida de rechazo a esta crisis económica marcada por la alta inflación, el crecimiento del desempleo y también la pobreza. Las principales ciudades amanecieron sin transporte público, sin clases en los colegios y universidades, bancos cerrados, servicios de salud limitados. Tampoco hay vuelos nacionales e internacionales desde o hacia los más importantes aeropuertos del país. En ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba ya se registran manifestaciones, despliegue también de fuerzas de seguridad. Esta huelga tiene lugar en medio de las campañas de cara a las elecciones presidenciales y legislativas del 27 de octubre. Continúa la polémica por el muro privado que está siendo levantado en los límites entre Estados Unidos y México para, según dicen sus constructores, garantizar la seguridad fronteriza. Sunland Park, la pequeña población en la que está siendo erigida la barrera en el estado de Nuevo México, ha emitido una orden de cese de actividades. Aseguran que la compañía que construye esta valla en un terreno privado presentó una solicitud de permiso incompleta. La firma dijo, sin embargo, que cumplía con todos los requisitos. Una persona muerta y 10 heridas. Este es el saldo parcial que dejan los tornados que azotaron en las últimas horas el estado de Ohio. La víctima mortal es fue un hombre de 81 años cuyo vehículo chocó contra una vivienda tras ser arrastrado por los fuertes vientos. El sistema de tormentas deja millonarios daños en Ohio, en Kansas e Indiana. De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología, más de 300 tornados han azotado el medio oeste de Estados Unidos en las últimas 2 semanas. Las tormentas eléctricas intensas, las inundaciones también, tienen bajo amenaza a 39 millones de personas en medio oeste y en el noreste de Estados Unidos. Una persona ha muerto en Arkansas el martes por la noche después de ahogarse en una inundación. El Servicio Meteorológico Nacional de la Unión Americana ha lanzado alertas sobre una situación peligrosa y potencialmente mortal a lo largo del río Arkansas, que según estimaciones incrementará su cauce en las próximas horas debido a las fuertes lluvias. Por primera vez en casi 4 años, el Banco Central de Venezuela está publicando datos económicos y las cifras no son nada alentadoras. La inflación ha superado el 130.000% durante el 2018, mientras que el Producto Interno Bruto se contrajo 22.5% durante el último trimestre del mismo año.
Los datos que rompen el silencio informativo confirman el proceso de hiperinflación que atraviesa Venezuela. Sin embargo, la Asamblea Nacional, que controla el presidente interino Juan Guaidó, estima que la inflación ha cerrado en el 2018 en cerca de 1.700.000%. 13 veces más de lo que está asegurando el Banco Central del régimen madurista. Sin coalición para gobernar, así se encuentra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a 12 horas de expirar este plazo para formar el Ejecutivo, sin dar la opción a la oposición para tener la mayoría. Netanyahu no ha logrado un consenso con el exministro Avigdor Lieberman, y quien es fundamental para consolidar el Parlamento. Los diputados han comenzado ya a debatir la ley de disolución de la Cámara, que se aprobó en lectura preliminar. Esta medida se va a votar en segunda y en tercera lectura a lo largo de esta tarde. Si se disuelve el Parlamento, se convocarán nuevos comicios generales para el próximo 17 de septiembre, lo que supondría la primera vez que debería repetirse el voto en la historia del país. El exministro de Exteriores del Reino Unido, Boris Johnson, va a tener que comparecer ante un tribunal. El exfuncionario favorito a suceder a la primera ministra Theresa May es acusado de haber mentido durante la campaña del Brexit. Johnson habría afirmado que su país asignaba a la Unión Europea 350 millones de libras esterlinas semanales. La denuncia fue presentada por el activista Marcus Ball, quien ha argumentado que Johnson tuvo una mala conducta al persuadir a cientos de votantes del referéndum del 2016 con esa afirmación. El también exalcalde de Londres va a ser llamado ante una corte para una audiencia preliminar y posteriormente el caso va a ser remitido a un tribunal para ser juzgado. El Papa Francisco ha estampado su firma en una motocicleta Harley Davidson y una pelota de fútbol. Lo hizo el día de hoy en la tradicional audiencia de los miércoles en la Plaza San Pedro en el Vaticano. Ahí el Papa saludó y bromeó con miembros del equipo de fútbol, de seminaristas romanos y un grupo de motociclistas alemanes. Los futbolistas le regalaron al Papa el bracelete de capitán de los harlistas. Le han ofrecido también su chaleco con el nombre. Otro desplante, el régimen de Maduro. Estados Unidos y países miembros del Grupo de Lima, con excepción de México, decidieron no acudir a la primera conferencia de desarme presidida por el régimen de Venezuela en Ginebra. Los diplomáticos aseguraron que la presencia de Jorge Valero como representante del madurismo carece de legitimidad y sus decisiones no van a ser consideradas. El embajador de la Unión Americana en el evento, Robert Good, ahí en pantalla, aseguró que Maduro ni sus representantes carecen de legitimidad. La postura de estos gobiernos ha sido criticada por Rusia y por Siria también. Rechazo contundente al régimen de Nicolás Maduro. Venezuela preside desde este martes la conferencia de desarme de Ginebra. Jorge Valero, representante del régimen en el foro, vivió el desplante de países como Estados Unidos, Israel y los miembros del Grupo de Lima que no reconocen a Maduro como presidente legítimo. Los diplomáticos no asistieron al lugar. Robert Woods, embajador de Washington, llegó al salón pero optó por abandonarlo antes de iniciar la conferencia. Al tomar la palabra, Valero abogó por un diálogo inclusivo en la conferencia, hecho que tampoco sucedió. Hemos recibido solicitudes de derecho a palabra y la primera delegación que lo ha hecho ha sido la delegación de Estados Unidos y respetuosamente le cedemos la palabra. Observa la presidencia que no se encuentra presente el distinguido embajador de Estados Unidos, por lo tanto pasamos a darle la palabra a los siguientes oradores. El representante estadounidense aseguró que la presencia de representantes del régimen va en contra de los valores bajo los cuales se estableció el órgano. Desafortunadamente, esta es la realidad a la que nos enfrentamos aquí. Tenemos que tratar de hacer lo que podamos para evitar que este tipo de estados presidan los organismos internacionales. Independientemente de lo que se decida, no tiene absolutamente ninguna legitimidad porque es un régimen ilegítimo. Un representante de Juan Guaidó, el presidente interino, debería estar en este cuerpo, debería estar sentado en esta silla en este momento. Y esperamos que pronto haya un representante de Juan Guaidó sentado aquí. El régimen de Maduro en esencia está muerto, simplemente no quiere irse. Debe abandonar esa silla y permitir que el gobierno correcto y legítimo tome asiento en esta Cámara. Cualquier acto que introduzca turbulencias políticas en el trabajo de la conferencia de desarme socava estos objetivos y proyectos sobre cualquier posibilidad de lograr un compromiso. A este respecto, los pasos tomados por las delegaciones de los Estados Unidos y de los países del Grupo de Lima son de gran pesar para nosotros.
Entre tanto, Valero, al notar la ausencia de varios gobiernos en la sala, aseguró que se están vulnerando los trabajos del foro, posición que fue apoyada por el embajador ruso. Cualquier acto que introduzca turbulencias políticas en el trabajo de la conferencia de desarme socava estos objetivos y proyectos sobre cualquier posibilidad de lograr un compromiso. A este respecto, los pasos tomados por las delegaciones de los Estados Unidos y de los países del Grupo de Lima son de gran pesar para nosotros. Las delegaciones que no asistieron al foro aseguraron que el boicot contra los representantes maduristas se mantendrá hasta el 23 de junio, cuando culmine la presidencia temporal. Vamos a saludar en Asunción, Paraguay, a Eladio Loaizaga, él es exministro de Relaciones Exteriores. Un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Muy buenos días, Ruth, muy buenos días a la mañana de NTN 24 y a todos los televidentes, no solo en la región, sino fuera de la región, porque así alcanzan ustedes. Exministro, hemos visto en algunos escenarios estos desplantes que se dan a los representantes del madurismo. Y la pregunta es aquí, ¿sirve de algo, a más de ser una protesta de alto nivel, además en entornos con visibilidad? El hecho de decir, por ejemplo, ahí veíamos al embajador de Estados Unidos, se levantó de la sesión en Ginebra y dijo, pues es que así de ilegítimo es el régimen de Maduro en Venezuela como su representante fuera de Venezuela. Bueno, yo creo que antes que un desplante, más bien es una demostración en un foro tan importante como es esta conferencia de desarme, de que el señor Valero, el embajador Valero, que dicho sea de paso fue mi colega un tiempo en Nueva York, quien conozco, no representa no tiene la legitimidad de la representación venezolana para estar presidiendo una conferencia tan importante. Así lo han hecho el Grupo de Lima. Y es una demostración más de que efectivamente el expresidente, así podríamos llamarlo, Maduro, quien ejerce hoy una usurpación en el poder, no es reconocido por lo menos por un grupo importante de países de la región que están conformados en el Grupo de Lima y otros países de otras regiones, ¿verdad? De la Unión Europea, Estados Unidos, y generalmente también es importante señalar que es utilizado este espacio por el ex régimen de Maduro para seguir con su contestación al reclamo que existe de la comunidad democrática con respecto a lo que sucede. Señor Loaizaga, hablando ahora de lo que ha sucedido en la ONU, en Ginebra, en esta conferencia de desarme, la pregunta aquí es, ¿son escenarios propicios para promover matices de opinión, por ejemplo, con respecto al régimen de Maduro, contra un régimen? La pregunta es, ¿no vulnera esto un trabajo específico a lo que van estos representantes de los países y el objetivo real de estos foros? Bueno, efectivamente tiene sus consecuencias, pero también tiene la consecuencia que esté presidiendo una persona que no es reconocido por un grupo de países como representante legítimo del Estado de Venezuela. Y generalmente, te vuelvo a repetir, es instrumentado por el régimen o por el sistema madurista estos escenarios, no solo con un objetivo de llevar adelante el programa en sí de esta conferencia sobre el desarme, sino la constante prédica de contestación a un supuesto imperialismo de la región de Estados Unidos y como ellos llaman los servidores del imperialismo, que está muy equivocado. Vamos a agradecer a Eladio Loaizaga, el exministro de Relaciones Exteriores, ha estado con nosotros desde Paraguay, deseándole un buen miércoles. Gracias por estar con nosotros. Igualmente para vos, Rudy, y para todos. Gracias por esta conversación. Gracias. A ver o encontrarnos al mediodía con más información. Gracias a ustedes por su sintonía con la mañana de NTN 24. Enseguida quédese